¿Conoces la historia de Poncio Pilato, el gobernador romano que aprobó la crucifixión de Jesús, cuyo final está rodeado de misterio y tragedia? Imagina la carga de tomar quizá la decisión más debatida de la historia y soportar su peso en soledad. Diversos textos históricos y religiosos relatan la vida de Pilato, revelando sus acciones decisivas y sus consecuencias. El papel de Pilato se describe en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, destacando su resistencia inicial y su eventual decisión de crucificar a Jesús. Sus interacciones con Jesús, junto con la influencia ejercida por los líderes judíos, se narran en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 18 y 19. Además, los escritos del historiador judío Flavio Josefo y del filósofo romano Filón de Alejandría amplían nuestra comprensión del gobierno de Pilato en Judea. Al integrar estos relatos, emerge una visión completa de Pilato como un personaje complejo, subrayando su papel crucial en la crucifixión. Para entender toda su historia, es necesario considerar tanto los relatos sagrados como los desafíos políticos y sociales de su época. Sigue viendo para descubrir la notable y perturbadora historia del gobernador romano, cuya decisión cambió la historia para siempre. Poncio Pilato, gobernador de Judea, enfrentó un profundo conflicto. Los líderes religiosos judíos insistieron en la crucifixión de Jesús, acusándolo de blasfemia, aunque Pilato no encontró culpa en él. Juan 18:38. Intentó varias veces liberarlo, incluso proponiendo la práctica tradicional de liberar a un prisionero durante la Pascua. Sin embargo, la multitud eligió a Barrabás en lugar de Jesús. Mateo 27.1, 15-26. A pesar de su reticencia, Pilato cedió ante las demandas de la multitud, lavándose simbólicamente las manos para mostrar su desvinculación de la decisión de crucificar a Jesús. Mateo 27:24. Un gesto que ha sido recordado a lo largo de la historia como símbolo de evasión e injusticia. Además, las Escrituras detallan los intentos de Pilato por apaciguar a la multitud, ordenando que Jesús fuera azotado, esperando que este castigo menor calmara a los líderes judíos. Lucas 23:16. Esta decisión no solo condenó a Jesús, sino que también marcó el inicio de la caída de Pilato, generando debates y análisis sobre sus acciones durante generaciones. Pilato reconocía el clima político volátil de Jerusalén durante la Pascua, con la ciudad abarrotada y las tensiones exacerbadas por la presencia de Jesús, quien era reverenciado como profeta por muchos. Los líderes religiosos acusaron a Jesús de incitar a la rebelión contra la autoridad romana. Lucas 23:2, una acusación lo suficientemente grave como para justificar su ejecución según la ley romana. Pilato se encontró en una situación precaria. Liberar a Jesús podría provocar disturbios entre los judíos, mientras que condenarlo significaba autorizar la ejecución de un hombre que él creía inocente. Para evitar un posible levantamiento, Pilato accedió a las demandas de la multitud. No podía prever cuánto impactaría esta decisión en su vida. Aunque la Biblia no detalla las deliberaciones internas de Pilato, sus acciones reflejan a un hombre que lucha con la inmensa presión de mantener la justicia mientras preserva la paz cívica. La historia muestra que las repercusiones de su elección pesaron sobre él por el resto de su vida. En regiones como Judea, los gobernadores romanos debían gestionar cuidadosamente las dinámicas de poder para evitar cualquier señal de debilidad que los adversarios de Roma pudieran explotar. Por lo tanto, Pilato enfrentó un escenario excepcionalmente complejo, donde cualquier decisión conllevaba significativos riesgos políticos y sociales. En medio de esta tensión, la esposa de Pilato, Claudia Prócula, tuvo un sueño inquietante sobre Jesús, lo que la llevó a enviar un mensaje a su esposo, instándole a distanciarse del caso de este hombre justo.
Mateo 27:19. Este incidente, registrado únicamente en el Evangelio de Mateo, está envuelto en misterio y ha sido interpretado por algunos como una posible intervención divina destinada a evitar la crucifixión de Jesús. Claudia Prócula, aunque mencionada brevemente en los textos bíblicos, desempeña un papel crucial al ilustrar el dilema ético de Pilato. Su profunda angustia por el sueño, que interpretó como una advertencia divina, marca un punto crítico. Ignorar esta señal, como finalmente hizo Pilato, lo dejaría atormentado por el remordimiento de forma indefinida. En la tradición cristiana, Claudia Prócula es venerada como santa en algunas ramas, lo que resalta la importancia de su intento de influir en el curso de la narrativa de la pasión. Su figura a menudo se considera una manifestación de la conciencia moral, interviniendo en momentos cruciales de crisis ética. Su inquietante sueño introduce una dimensión sobrenatural en el relato, indicando que los eventos en torno al juicio estuvieron influenciados por fuerzas más allá de la comprensión humana. La ejecución de Jesús se llevó a cabo bajo la orden de Pilato, y la acusación contra él, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, fue colocada en hebreo, latín y griego sobre la cruz. Juan 19:19. Este título subrayaba el supuesto delito político de proclamarse rey, lo que representaba un desafío directo a la autoridad romana. Mientras Jesús soportaba su crucifixión, Pilato luchaba con su propio tormento interno y remordimiento. Los evangelios relatan meticulosamente la crucifixión, destacando no solo las reacciones de los espectadores, sino también acontecimientos extraordinarios como la oscuridad al mediodía y el rasgamiento del velo del templo, Mateo 27:45-51, que intensificaron la carga de culpa en Pilato, insinuando la posible justicia divina de Jesús. Estos eventos refuerzan la representación de la crucifixión como no solo un acontecimiento terrenal, sino una batalla cósmica entre las fuerzas del bien y el mal. Históricamente, la crucifixión era un castigo reservado para los criminales más atroces y servía como una demostración pública de deshonra y sufrimiento. La decisión de Pilato de emplear este método de ejecución, a pesar de sus dudas, resalta la intensa presión y las complejas dinámicas políticas y sociales que enfrentaba. Tras la crucifixión, Pilato quedó atormentado por su decisión. La manipulación por parte de la multitud y los líderes religiosos consumía su conciencia. Las palabras de Jesús: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», Lucas 23, resonaban en su mente, exacerbando su culpa, que se intensificaba con cada día que pasaba. Aunque la Biblia no detalla explícitamente las emociones posteriores de Pilato, es plausible inferir el impacto psicológico de sus acciones, dado el peso de su elección. La tradición cristiana retrata a Pilato como alguien que nunca logró escapar realmente de la culpa por su papel en la muerte de Jesús, una carga que afectó profundamente su vida posterior. Los evangelios apócrifos y tradiciones, como las de la Iglesia Ortodoxa Etíope, aportan más detalles sobre el tormento de Pilato, retratándolo como una figura consumida por el remordimiento. Su acto simbólico de lavarse las manos fue insuficiente para aliviar su carga moral, dejándolo atrapado en un ciclo de revivir perpetuamente aquel día decisivo. De manera intrigante, la tradición de la Iglesia Ortodoxa Etíope sugiere que Pilato podría haberse convertido al cristianismo como un acto de expiación por su culpa, aunque esto es especulativo y no ampliamente aceptado. Además, cuando los guardias en la tumba de Jesús informaron sobre su resurrección, Mateo 28:4-5, esto causó un gran revuelo entre los líderes judíos y Pilato, llevándolo a intentar suprimir la verdad, sobornando a los guardias para que propagaran una falsedad, Mateo 28:12-15. Sin embargo,
La noticia de la resurrección de Jesús se extendió rápidamente, exacerbando aún más el conflicto interno y el tormento de Pilato. La resurrección es el pilar fundamental de la fe cristiana, afirmada de manera inequívoca por los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente en 1 Corintios 15, 3-8. Para Pilato, la resurrección representó una crisis de legitimidad profunda. La resurrección de Jesús no solo confirmó sus afirmaciones divinas, sino que también evidenció el error de Pilato al condenar a un inocente. Sus esfuerzos por ocultar la verdad de la resurrección reflejan su lucha por mantener el control y su equilibrio mental frente a hechos que desafiaban tanto la lógica como el dominio romano. Además, el crecimiento del cristianismo en los años posteriores, marcado por la conversión de numerosos judíos y gentiles, amplificó las consecuencias de la resurrección y las decisiones de Pilato. Los intentos de sofocar la realidad de la resurrección ilustran el conflicto persistente entre la autoridad terrenal de Roma y la naciente influencia espiritual del cristianismo. El emperador Tiberio recibió informes contradictorios sobre los acontecimientos en Judea. Ya enfrentando críticas por su gobernanza severa y su falta de consideración hacia las costumbres judías, Pilato se encontraba en una posición vulnerable. Los historiadores Flavio Josefo y Filón de Alejandría describen a Pilato como un gobernante duro, cuyas políticas frecuentemente provocaban la ira de los judíos. Un ejemplo notable fue su uso de los recursos del templo para financiar un acueducto, lo que generó una oposición significativa por parte de los judíos. Su gobierno se deterioró aún más tras un incidente notorio que implicó la muerte de samaritanos en el monte Gerizim, lo que condujo a su destitución por parte de Lucio Vitelio, gobernador de Siria. Convocado a Roma, Pilato fue sometido a un riguroso examen que marcó el fin de su carrera política. Las repercusiones de su gobierno en Judea tuvieron un impacto duradero tanto en su carrera como en la región que administró. Los disturbios políticos en Judea durante el mandato de Pilato y su eventual caída resaltan las complejidades de la gobernanza romana en provincias distantes, donde las demandas de mantener el orden y afirmar la autoridad romana a menudo chocaban con las costumbres locales y el deseo de autonomía. En Roma, Pilato enfrentó una exhaustiva investigación impulsada por la indignación del emperador Tiberio debido a los conflictos que Pilato había provocado en Judea. Sus adversarios políticos aprovecharon la situación en su contra, lo que resultó en su destitución y exilio. Mientras tanto, su esposa Claudia sufría pesadillas recurrentes y Pilato, abrumado por el remordimiento, se retiró de la vida pública. Aunque no hay registros de un juicio formal, lo que sugiere un retiro forzado más que un proceso judicial, textos apócrifos como los Hechos de Pilato ofrecen diversos retratos de su vida después de la crucifixión, a menudo impregnados de arrepentimiento y pesar. El final de Pilato permanece envuelto en misterio y conjeturas, con relatos divergentes sobre su muerte. Históricamente, se lo representa como una figura cuyas decisiones dejaron una marca imborrable, tanto en su vida como en la historia en general. La investigación romana probablemente se centró en su incapacidad para garantizar la estabilidad y en su mala gestión, reflejando la intrincada interacción entre el poder y la política dentro del Imperio Romano. Finalmente, Pilato, quien una vez fue una figura de considerable autoridad, terminó sus días en desgracia y soledad, una contradicción dolorosa para un hombre que había intentado asegurar su posición mediante actos de injusticia. Las circunstancias que rodearon la muerte de Poncio Pilato están cubiertas de misterio. Diversos relatos históricos sugieren que se quitó la vida, abrumado por el peso de sus acciones y la deshonra de su exilio. Eusebio de Cesarea, un historiador eclesiástico del siglo IV,
informa que Pilato terminó con su vida durante el reinado de Calígula. Sin embargo, otros estudiosos, como Tácito, no especifican los detalles de su muerte. Dentro de la tradición cristiana existen relatos variados, algunos de los cuales indican que Pilato pudo haberse convertido al cristianismo antes de su muerte. La literatura medieval y renacentista, como la Leyenda Dorada, describe a Pilato terminando sus días en el exilio en la Galia, donde sus restos fueron arrojados a un río. Su muerte generalmente se percibe como un final trágico para un hombre que desempeñó un papel crucial en la crucifixión de Jesús, reflejando una mezcla de hechos históricos, tradiciones y especulaciones que resaltan la complejidad de su figura. A lo largo de la historia de Pilato ha sido un medio para explorar temas como la culpa, la redención y la justicia. Su trágico final, marcado por un profundo desespero y remordimiento, junto con las narrativas sobre su posible conversión, sugiere una búsqueda de absolución. Estos relatos variados reflejan las dificultades de separar los hechos históricos de las leyendas en la vida de figuras asociadas con eventos religiosos y éticos significativos. Pilato es a menudo retratado en la historia cristiana como un hombre sobrepasado por las circunstancias, falto de la fortaleza para defender lo que reconocía como justo. Su historia sirve como un recordatorio poderoso del impacto duradero de nuestras decisiones y las consecuencias de ceder ante las presiones externas. En los Evangelios, Pilato es descrito como un gobernador que, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, sucumbió a las demandas de la multitud. La tradición cristiana ha retratado frecuentemente a Pilato bajo una luz negativa, aunque algunos escritos apócrifos presentan una imagen más compasiva de él. Su indecisión y decisión final en la crucifixión han sido analizadas ampliamente, resaltando las complejidades morales y éticas de sus acciones. Esta sombría representación de Pilato actúa como una advertencia sobre los peligros de ceder a las presiones externas y sacrificar la justicia y la verdad. A menudo se le compara con otras figuras históricas que enfrentaron encrucijadas éticas similares, recordándonos la necesidad de valor e integridad. Durante la Semana Santa, muchas tradiciones cristianas recuerdan a Pilato como un ejemplo de cómo el miedo y la injusticia pueden llevar a consecuencias nefastas. Su historia también genera una profunda reflexión teológica. A pesar de estar frente al Hijo de Dios, no logró reconocer la verdad, ilustrando la falibilidad humana y la dificultad de tomar decisiones justas. A lo largo de la historia, los teólogos han debatido el papel de Pilato en la pasión de Cristo, utilizando su historia para reflexionar sobre el conflicto entre hacer lo correcto y lo conveniente. Su intento de eximirse de responsabilidad, lavándose las manos, se interpreta como un símbolo de una conciencia atormentada que busca evadir su culpabilidad. La narrativa de Pilato también es un recurso habitual en sermones que destacan la importancia de la fortaleza moral y la integridad. Nos recuerda que, al enfrentarnos a decisiones difíciles, es crucial defender la justicia, incluso a un alto costo personal. En la teología cristiana, Pilato simboliza la batalla eterna entre el bien y el mal, y su incapacidad para reconocer y actuar sobre la verdad de Jesús sirve como advertencia contra la indiferencia moral. Además, la historia de Pilato nos invita a la introspección, instándonos a evaluar nuestros propios valores y esforzarnos por vivir según los principios de justicia y verdad. Pilato ha emergido como un personaje clave en una amplia gama de obras artísticas y literarias. Su conflicto interno y su papel en la crucifixión de Jesús han sido temas de fascinación para artistas y escritores a lo largo de los siglos, desde el arte religioso medieval hasta narrativas contemporáneas.
Ejemplos literarios notables incluyen el Evangelio, según Jesucristo, de José Saramago, y El Maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, donde Pilato es retratado como una figura atrapada entre las demandas de su cargo y su brújula moral. En las artes visuales aparece frecuentemente en la escena crucial de la condena de Jesús, con expresiones faciales que capturan una gama de emociones, desde la duda hasta la resignación. Estas representaciones culturales resaltan la huella perdurable de Pilato en el imaginario colectivo, subrayando su relevancia histórica y teológica. Además, Pilato es una figura recurrente en las representaciones del Vía Crucis, donde su presencia invita a reflexionar sobre temas de autoridad, justicia y la condición humana. Su representación en el teatro y el cine a menudo resalta los dilemas éticos que enfrentó, ofreciendo una capa narrativa rica que profundiza en la naturaleza del poder, el deber y la redención. El carácter multifacético de Pilato permite a artistas y escritores explorar preguntas universales sobre la autoridad, la responsabilidad y la integridad moral, convirtiéndolo en una figura fascinante para diversas formas de expresión creativa. En la tradición cristiana, el papel de Poncio Pilato se enfatiza particularmente durante la Semana Santa. Su figura es invocada frecuentemente en sermones y obras de la Pasión para ilustrar las consecuencias de la cobardía y la injusticia. Se le menciona en el credo niceno-constantinopolitano, un componente central de la liturgia cristiana, que afirma que Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, subrayando su participación clave en la narrativa de la salvación cristiana. Esta mención no solo marca un momento histórico, sino que también resalta la gravedad de sus decisiones. La historia de Pilato se utiliza pedagógicamente en diversas enseñanzas cristianas para subrayar los peligros de ceder a la injusticia y la falta de valentía moral. Durante las celebraciones de Pascua, recordar las acciones de Pilato sirve como un recordatorio poderoso de las repercusiones que pueden tener nuestras elecciones, reforzando la necesidad de buscar la justicia y la verdad en todas las circunstancias. En muchos contextos cristianos, Pilato simboliza el epítome de un juicio injusto, haciendo de su historia una herramienta valiosa en discusiones sobre la importancia de la rectitud y la justicia. En algunas prácticas litúrgicas se menciona a Pilato en las oraciones como símbolo de la fragilidad humana y de la necesidad esencial de la gracia divina para superar nuestros desafíos éticos. Su vida y su final ofrecen lecciones profundas sobre la responsabilidad y la integridad, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el potencial de influir significativamente en la historia a través de nuestras decisiones. Su sumisión a las presiones externas y su incapacidad para defender la justicia se utilizan como advertencias, destacando cómo la falta de firmeza moral puede conducir a resultados graves. El relato de Pilato se aprovecha tanto en discusiones educativas como morales para resaltar la importancia de actuar con justicia y valentía. Su vacilación y eventual rendición ante la multitud se consideran ejemplos clave de cómo no adherirse a las convicciones éticas puede precipitar consecuencias desastrosas. Estas lecciones sobre Pilato resuenan en varios aspectos de la vida, desde el ámbito político hasta el personal, instándonos a mantenernos comprometidos con la verdad y la justicia. En muchos debates sobre ética y liderazgo, Pilato se cita como un caso de estudio fundamental, destacando la necesidad crítica de integridad en posiciones de autoridad.
Sus fallos sirven como una advertencia contundente contra los peligros de la complacencia y la tendencia a elegir el camino más fácil a expensas de la rectitud moral. La historia de Pilato nos obliga a examinar nuestras acciones y nuestro deber de defender la justicia, incluso bajo una presión significativa. Su narrativa sigue siendo profundamente relevante en el mundo actual, donde la demanda de decisiones justas y valientes se intensifica en tiempos de incertidumbre y conflicto. La trágica historia de Pilato subraya que la verdad debe prevalecer, incluso frente a una inmensa presión y adversidad. En el discurso contemporáneo sobre liderazgo y ética, el ejemplo de Pilato resalta los desafíos de mantener la integridad moral en medio de presiones políticas y sociales. Su historia sirve como una advertencia severa contra los peligros de la complicidad en la injusticia durante períodos de crisis. Esta relevancia continua atestigua la naturaleza atemporal de las lecciones que imparte, lecciones que trascienden épocas y culturas. Además, la historia de Pilato se invoca con frecuencia en debates sobre justicia y derechos humanos, ilustrando los impactos severos de la inacción. Su figura nos recuerda constantemente la necesidad de valentía moral y la importancia de defender la verdad con firmeza. Los dilemas morales que enfrentó Pilato siguen siendo universalmente relevantes, instándonos a buscar la justicia y la integridad en nuestras propias vidas. Además, el personaje de Pilato ha sido ampliamente explorado en la cultura popular a través de películas, obras de teatro y libros, donde se le representa en un espectro que va desde un villano calculador hasta una víctima de las circunstancias. Esta diversidad en las representaciones continúa alimentando el interés en su figura y su papel en la historia humana. Películas como La Pasión de Cristo y Jesús de Nazaret presentan a Pilato con una complejidad que refleja su naturaleza multifacética. En la literatura, a menudo aparece como un personaje central en narrativas que profundizan en temas de poder, justicia y remordimiento. Estas representaciones en la cultura popular mantienen viva y accesible la historia de Pilato, permitiendo reinterpretaciones continuas y una comprensión más profunda de su impacto histórico. Estas representaciones destacan cómo el personaje de Pilato sigue cautivando y resonando con las audiencias modernas. Es una figura prominente en producciones teatrales de Pascua en todo el mundo, donde su papel es reinterpretado y reimaginado de múltiples maneras. Las interpretaciones cambiantes de Pilato en la cultura popular reflejan los cambios en los valores y percepciones de la sociedad, demostrando cómo cada generación reevalúa su legado a la luz de contextos e ideas contemporáneas. Pilato sigue siendo un punto focal en las discusiones sobre poder, moralidad y el impacto de las acciones humanas, subrayando su relevancia perdurable en nuestro discurso cultural. En la tradición cristiana y la conciencia colectiva, el legado de Pilato es profundo. Su narrativa ilustra tanto la capacidad como las limitaciones de la agencia humana. Se le recuerda no solo por sus acciones, sino también por sus inacciones, específicamente su incapacidad para abogar por la verdad y la justicia. Su presencia en el credo y las narrativas de la pasión mantiene su figura prominente en el pensamiento cristiano, sirviendo como una lección conmovedora de moralidad y responsabilidad en contextos religiosos y educativos. La historia de Pilato desafía continuamente a quienes están en posiciones de autoridad, recordándoles la importancia crítica de tomar decisiones justas. Simboliza las consecuencias de ceder al miedo y de tomar decisiones moralmente comprometidas. Además, su papel invita a reflexionar sobre la naturaleza del juicio y la responsabilidad,
ilustrando las complejas dinámicas de sus decisiones. La discusión sobre sus acciones y la consecuente condena de Jesús no solo se da en análisis históricos, sino que también se utiliza como estudios de caso importantes en ética y liderazgo. El recuerdo perdurable de Pilato actúa como una advertencia, instándonos a actuar con integridad y valentía, sin importar la situación. Nos recuerda el impacto profundo y duradero que pueden tener nuestras elecciones, alentándonos a buscar la verdad y la justicia en todos nuestros esfuerzos. La narrativa de Poncio Pilato resuena profundamente dentro de la tradición cristiana, provocando una reflexión profunda sobre los roles sociales y el peso de nuestras decisiones. Pilato emerge como un personaje trágico cuya vida y decisiones trascendentales siguen evocando inspiración y precaución. Dentro de la teología cristiana, la historia de Pilato es integral para las discusiones sobre el pecado, la redención y la justicia, colocándolo en el centro de la crucifixión de Cristo y los temas más amplios de sacrificio y salvación. Su influencia perdurable subraya la importancia de sus acciones y las valiosas lecciones que éstas imparten. Pilato se utiliza con frecuencia en entornos educativos para enfatizar la importancia de la responsabilidad y la integridad. Representa cómo el poder puede corromper y demuestra las graves consecuencias de la falta de valentía moral. Su narrativa nos obliga a examinar nuestras acciones y a defender la justicia, incluso bajo una presión considerable. El impacto de Pilato en la fe cristiana es profundo, sirviendo como un recordatorio constante de la necesidad de buscar la verdad y la justicia en todos nuestros esfuerzos, destacando además el poder transformador del perdón y la redención. Poncio Pilato, el funcionario que sancionó la crucifixión de Jesús, encarna una mezcla de autoridad, culpa y remordimiento, haciendo de su historia una reflexión conmovedora sobre la esencia de tomar decisiones justas y buscar la verdad, sin importar los desafíos. La historia de su vida es una señal atemporal de que nuestras elecciones tienen consecuencias y de que esforzarse por la justicia y la verdad debe permanecer como una prioridad. La vida de Pilato nos anima a enfrentar nuestros desafíos morales y éticos con integridad y valentía. Su historia no solo nos impulsa a evaluar nuestras responsabilidades y el impacto de nuestras decisiones, sino que también nos enseña la importancia de la redención y la búsqueda constante de la verdad, por difícil o impopular que sea. La presencia perdurable de Pilato en nuestra conciencia colectiva nos recuerda que debemos priorizar la justicia y la verdad como nuestros principios rectores más importantes. Al reflexionar sobre la vida y el legado de Poncio Pilato, se nos invita a considerar nuestras propias elecciones y el compromiso necesario para defender la justicia y la integridad, incluso frente a la adversidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Si has encontrado valor en nuestra discusión y estás buscando más inspiración, conocimiento y una conexión espiritual más profunda, no pierdas la oportunidad de seguir participando. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y comparte tus pensamientos en los comentarios para ayudar a fortalecer nuestra comunidad. Si te conmueven las historias religiosas que compartimos y deseas apoyar nuestra misión de tocar más corazones, considera convertirte en miembro del canal. Tu apoyo puede marcar una verdadera diferencia y enriquecer nuestro viaje espiritual colectivo. Contamos con tu participación. No olvides revisar el enlace en la descripción del video para convertirte en miembro hoy mismo. Para más información sobre la historia de la Biblia, te recomiendo 2 videos que aparecen ahora en pantalla para que los veas a continuación. Que Dios te bendiga y espero verte en el próximo video.